debemos incorporar más la IA en la educación, pero esto lo tenemos que hacer con un modelo pedagógico sólido que nos oriente en el proceso, que nos posibilite tomar adecuadamente las diferentes decisiones, tanto en las autoridades como en los docentes, en los estudiantes y en los padres de familia. Y entonces aquí es donde debemos buscar modelos pedagógicos que nos puedan ayudar a orientar el uso adecuado y pertinente de la IA. En Red Magisterial, la red social educativa pensada para ti, encontrarás herramientas y asistentes virtuales para que construyas planeaciones, materiales educativos, actividades, instrumentos de evaluación y todo lo necesario para tus clases. ¿Imaginas que la inteligencia artificial trabaje para ti? ¿Que puede ayudarte a analizar los libros de texto gratuitos? ¿Que aclara tus dudas sobre la NEM? ¿Que con la IA puedes platicar con personajes famosos de la historia? ¿Resolver situaciones de clase de matemáticas, gramática e inglés? Descubre todo este poder de la IA en un solo sitio: redmagisterial.com. Además de la IA, conoce el talento humano en nuestro canal de YouTube. De la mano de expertos, exploran, reflexiona y profundiza en temas de actualidad educativa. No te pierdas de nada. ¿Quieres más? Conviértete en miembro Meritum y accede a contenidos excepcionales. Lo que ha sucedido. Entérate de la actualidad educativa. Estudiantes de secundaria presentarán la prueba PISA este 2025. Entre abril y mayo de este año, una muestra nacional de aproximadamente 7,000 estudiantes que hayan cumplido 15 años participará en la prueba internacional PISA aplicada por el Ceneval. Esta decisión servirá para evaluar el desempeño en comprensión de lectura, matemáticas, ciencias y aprendizaje digital, considerando también que la nueva escuela mexicana apuesta a un enfoque más integral para evaluar el aprendizaje en México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar en esta nueva transmisión de Red Magisterial, en nuestro video podcast que estamos inaugurando con una personalidad del mundo de la educación y que generosamente nos va a dedicar estos minutos, estos 60 minutos aproximados. Y pues el doctor Sergio Tobón está aquí con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido por esta posibilidad de hacer este diálogo que nos ayude a tomar más conciencia sobre este importante tema. Correcto, pues vamos a platicar precisamente de la inteligencia artificial en educación. Pero antes de entrar en materia, Sergio, a mí me gustaría preguntarte quién es Sergio Tobón y cómo es que llegaste a hacerte un profesional de la educación. Bueno, pues yo ante todo me considero como un investigador que busca nuevas alternativas para impulsar la transformación de la educación con base en las necesidades y problemas de la sociedad. Y esto surgió en mí desde la secundaria, cuando yo veía que nos daban muchos contenidos,
pero que esos contenidos no tenían nada que ver con los problemas que teníamos en nuestras casas. Yo, por ejemplo, me crié en un hogar de cafeteros. Mis padres se dedican al cultivo del café, aunque mi padre ya murió, pero mi madre todavía sigue en el cultivo del café. Y yo no encontraba en lo que estudiaba nada relacionado con el café, a pesar de que la escuela estaba en una zona cafetera. Y eso a mí me impresionaba mucho. Y entonces yo todos los días les preguntaba a mis profesores sobre cómo esto se aplica, por ejemplo, a la plantación del café o a la cosecha o a la distribución, y no había ninguna respuesta. Entonces ahí surgió en mí este interés por buscar que la educación se enfocase en necesidades del entorno. Y luego entonces cuando yo terminé la educación media, pues continué con esto buscando desde diferentes perspectivas o disciplinas encontrar caminos o alternativas para que la educación abordase necesidades del entorno. Y así fue como surgió en mí este camino o este interés en articular la educación con problemas de la comunidad, que luego esto se vio reflejado en el inicio de lo que fue el desarrollo del modelo pedagógico de la socioformación, que al comienzo fue solamente una propuesta, un enfoque, pero que luego fue tomando auge en toda Latinoamérica hasta convertirse como tal en una propuesta alternativa. Y en la socioformación es precisamente lo que se busca, cómo articular los procesos educativos con las problemáticas que se tienen en las comunidades. Ok. Oye, Sergio, pero ¿de dónde? Bueno, por el acento, los maestros que nos están viendo, pues pueden deducir de dónde eres. ¿De dónde eres exactamente, Sergio? ¿Dónde naciste? ¿Dónde pasaste tus estudios de secundaria, etcétera? Yo Platícanos un soy, poquito más. yo soy de Colombia, de un pueblo que se llama La Ceja, en Antioquia, que está en la zona norte. Y Ujú. en La Ceja hay varias veredas o varias localidades rurales que se dedican a la producción de café. Yo nací en el seno de una familia de clase baja, eh, en condición pues, de pobreza, que se dedicaba al cultivo del café, es decir, a la cosecha y a la venta del café. Y ahí fue donde surgí. Mi padre murió ya hace 20 años, pero mi madre todavía Ujú. continúa en este proceso. Ujú. Ok. En el cultivo del café, allí mismo, en esta región. ¿A qué edad saliste de La Ceja o de Antioquia o de Colombia? Fíjate que por este interés de querer como cambiar la educación, yo desde muy temprano comencé a viajar. Por ejemplo, ya en la educación media, yo viajaba a otras partes, a otros pueblos, como a ver qué hacían, a interactuar con estudiantes. Y en mis estudios universitarios comencé ya a viajar por todo el país y al final de mis estudios universitarios ya viajé a otro país, por ejemplo, al Ecuador. Ok. Y luego comencé a viajar también por toda Latinoamérica. Entonces, esto fue pues un proceso en el cual los docentes y las instituciones educativas comenzaban también a interesarse en estas reflexiones y ahí fue como surgió todo esto. Ok, entonces, bueno, eras un viajero frecuente, digamos, primero en el entorno de tu país, de Colombia, y después a otros países de Sudamérica, Centroamérica, Sí, Sudamérica. sí, y esto coincidió también con el paulatino auge, pues, del Internet, Claro. donde yo tuve mucha suerte porque al inicio compartí varias reflexiones que se comenzaron a extender
por ejemplo, recuerdo un documento que hice en Colombia que se llamaba Pensamiento Complejo y Sistema Educativo. Y ese documento yo lo elaboré como en 1997 Ok. y ese documento se comenzó a repartir en instituciones educativas. Luego, luego ese documento fue seleccionado para que se compartiese con el profesor Edgar Morín, que fue a Colombia, Ok. y tuve la oportunidad de compartirlo en un evento académico a nivel nacional con el profesor Edgar Morín, porque ese documento fue seleccionado por la vicepresidencia de Colombia como un documento base para pensar en cómo transformar la educación en Colombia con el pensamiento complejo. Entonces ahí también me comenzaron a conocer muchísimo en Claro. Colombia y también en otros países porque este documento se fue socializando. Claro, Edgar Morín ya era un hombre bastante mayor, ¿no? Creo que Así es. no recuerdo si ya llegó a los 100 años de edad al Ujú, día de hoy, ujú, pero está por allá bien. andaba, ¿no? Ujú. Entonces en los 90 pues ya era quizá un octogenario y toda una figura Así es, en la educación mundial, ¿no? así es. Oye, Así es, y yo tuve la ujú, oportunidad, fíjate, de compartir este trabajo con él y otros académicos, claro, y entonces ahí también fue donde el mismo profesor Morín, que tuve la oportunidad de dialogar con él, dijo, ujú, no, Latinoamérica está llamada a crear sus propios modelos pedagógicos. Y eso a mí me quedó sonando. Porque en vez de reconocer lo que estábamos haciendo antes, nos hizo un llamado a construir nuestros propios referentes. Y entonces eso también nos llevó a comenzar a construir esta propuesta de la socioformación. Ujú. claro, por supuesto. Y además en un contexto, digo, quizá no nos vayamos por ese lado, pero creo que también es importante el contexto que tú estabas viviendo en Colombia. O sea, Colombia eh, estaba viviendo un proceso muy difícil, digamos, muy complejo, de reorganización social, no sé, y creo que en ese cultivo, ese caldo de cultivo que tenías socialmente, pues seguramente también te impactó, ¿no? Ujú. Justamente para hacer lo que empezabas ya a hacer y a comunicar. Efectivamente, porque al inicio, pues las preocupaciones que yo tenía eran en torno al café y a la agricultura y por qué esto no se abordaba en la educación, pero luego fue porque todo el tema de violencia y de narcotráfico no se estaba abordando en la educación, porque Claro, seguíamos trabajando por contenidos, por disciplinas, alejados como del entorno, de la realidad que estábamos viviendo, claro. que llegamos a tener pues unos índices de violencia muy altos, de los mayores en el mundo. Entonces eso también nos llevó a trabajar bastante en el desarrollo de esta propuesta socioformativa y que desde el inicio también la articulamos con la tecnología. Por supuesto. Oye, por último, en este contexto de saber quién es Sergio Tobón, ¿cómo llegas a México? ¿Cómo te instalas en México? ¿Cómo siento o sabemos que estás, digamos, afincado en México? Llegas de Colombia con toda esta dinámica que ya nos Ujú. estás empezando a esbozar de que ya tenías y bueno, en una larga y larguísima tradición de colombianos que llegan a México y se instalan en México y trabajan en México y son prácticamente mexicanos para muchos efectos. ¿Cómo llegas aquí, Sergio? Vaya, ¿por qué no a Panamá o por qué no a Argentina? En fin, ¿no? Bien, pues yo desde el 1999-2000 comencé a viajar Ujú. perdón, antes, como desde el 98, comencé a viajar por distintos países de Latinoamérica, también eh, estuve en México, 2001, 2002, fui a la Universidad Iberoamericana, fui a otras universidades, me invitaban también a algunas instituciones educativas, pero fue en el 2008 que yo estaba en Chile apoyando la transformación de un grupo de universidades públicas que recibe una invitación de la Secretaría de Educación Pública Federal de México Ok, para acompañar, asesorar y hacer seguimiento a la reforma educativa que en ese momento se estaba comenzando a generar.
Entonces comienzo yo a visitar con más frecuencia México y en ese proceso los docentes comienzan a aplicar mucho de mis ideas, a invitarme a sus escuelas, a sus instituciones y yo me comienzo a enamorar de México. Y entonces me instalo y desde ese momento tengo residencia permanente desde el 2009 en 2009. Cuernavaca, Morelos. Ok, ok, 2009 más o Ujú. menos, ok, muy bien, en Cuernavaca. Perfecto, pues seguramente ya te han dado la bienvenida muchas veces a México, pero pues más que bienvenido, tú ya eres parte Ujú. de la comunidad eh, mexicana, de la comunidad educativa mexicana y del cuerpo docente y de investigación educativas en México. Oye, Sergio, entrando un poquito en materia, el tema que nos convoca hoy, pues, es la inteligencia artificial en la educación. ¿Podrías platicarnos sobre tu experiencia con la inteligencia artificial? Es decir, tu experiencia con este tipo de tecnología los últimos 3 años, quizá, no sé. Más bien tú dinos cuánto tiempo tienes de relación con la IA. Desde antes de ChatGPT, Ujú. tuve que en la socioformación siempre hemos buscado la integración con la tecnología digital como un recurso. Siempre Claro. lo hemos buscado. Porque, porque tenemos muy claro de que es con la tecnología que tenemos que buscar la transformación del entorno. Entonces, antes de ChatGPT, ya teníamos la vinculación a algunos proyectos educativos basados en el Machine Learning. Entonces, Ujú. en esos proyectos estábamos aplicando el Machine Learning para la construcción de recursos de aprendizaje. Y eso pues ya nos está dando una comprensión. Y cuando emerge ChatGPT como fenómeno mundial, Ujú. pues desde el inicio comenzamos a integrar este recurso en procesos de formación. Comienzo yo a mostrar algunas pequeñas actividades de cómo emplear ChatGPT de manera consciente, con pensamiento crítico, en los procesos de planeación didáctica. Y eso le comienza a llamar mucho la atención a los profesores y también me comienzan a invitar de muchas partes, no solamente de México, sino también de toda Latinoamérica, para compartir estas experiencias que ya estábamos trabajando con maestros de México, en escuelas. Entonces, ahí comienza todo esto. Por ende, llevo casi más o menos 3, 4 años Ujú. en esta línea de manera ininterrumpida, buscando que esta inteligencia artificial se trabaje de manera pertinente y con pensamiento crítico en los procesos educativos. Ok, entonces tienes, digamos, toda la experiencia que se puede tener con esto, con ese tema. Nosotros aquí desde Red Magisterial también la Ujú, conocíamos y la probábamos desde antes del auge ujú, del chat GPT en el ujú, 2022. Ya habíamos trabajado con algunas versiones que van bastante limitadas, por cierto, ujú, pero bueno, pues el camino ya estaba, la ruta estaba ujú, trazándose. ujú. Oye, ¿y que, cómo ves cómo se recibe o cómo ha recibido la, la, lo- eh, la IA, a la IA, los docentes en México y en Latinoamérica en general? Es decir, más, con más entusiasmo, con menos entusiasmo, más temor, más echados para adelante. ¿Cómo has visto tú el proceso, además del tuyo y de algunos colegas tuyos, de los docentes en México y Latinoamérica? Ujú. Yo he visto esto en tres perspectivas. Una con mucho optimismo, en la cual se busca aprovechar al máximo esta tecnología para llevar a cabo los diferentes procesos académicos como un recurso más. Esto ante todo lo veo en muchos docentes. Pero una segunda perspectiva es, em, es que se vea la inteligencia artificial como una especie de enemigo,
como algo que no debemos incorporar en las escuelas, como algo que nos puede afectar en el estudio, en la creatividad, en la iniciativa o en la realización de las actividades. Y una tercera forma que he visto es indiferencia, indiferencia frente a esta tecnología. Eso es lo que he visto. Entonces, ese es el panorama. A veces yo me he encontrado con escuelas donde están estas tres líneas, docentes que están utilizando la IA, o otros docentes y autoridades que están en contra de la IA, y otros que no les preocupa nada, Ok, que son indiferentes porque no quieren actualizarse, porque no quieren saber del tema, porque quieren continuar con lo que han hecho, porque ven que la IA es lo mismo que el Internet o que las redes sociales, y entonces que poco a poco le comprenderán, o están esperando que llegue un curso o un acompañamiento de la Secretaría de Educación Pública. claro, claro. Uh-huh. Sí, fíjate que eso que dices es muy interesante. No había tenido yo tan presente justo este aspecto de la indiferencia. Quizá, no sé, tú dinos, quizá porque pues no la sienten necesaria todavía, ¿no? Es decir, no es algo que les pueda impactar de manera directa y inmediata, ¿no? Exacto. En su trabajo y en su formación. Así es. Ok, y Efectivamente, y lo ujú. ven como un esfuerzo, como que tienen que reaprender cosas, cambiar cosas, actualizarse. Oye, y volviendo a estos tres elementos que acabas de mencionar, que me parece que son los tres, bueno, habíamos considerado dos polos, pero hay uno intermedio, este de la indiferencia. En diferencia. Pero el polo del miedo, el polo de la resistencia ante la inteligencia artificial, cómo lo miras tú? Cómo lo pulsas? Son, ¿Es un miedo, un temor, por ejemplo, a perder el trabajo, a ser sustituido obviamente, además por un hombre tan rimbombante que es el de inteligencia artificial, ¿no? Este, que puede sonar a amenaza en ese sentido, o incluso a desplazar habilidades específicas que consideramos propias de los humanos, en particular en el mundo de la educación. ¿Tú cómo ves cuáles son las razones principales por las que se tiene miedo a enfrentarse a la IA? Yo diría que hay una serie de mitos que están fuertemente arraigados en el inconsciente. Algunos de estos mitos tienen que ver con lo que tú efectivamente estás compartiendo. El mito a que la IA nos puede reemplazar a los docentes, puede reemplazar a los directores, a los supervisores. El mito de que la IA puede hacernos perder habilidades, puede llevarnos a ser apáticos, perezosos, poco creativos, poco críticos, que la IA nos puede llevar a que ya no tengamos que aprender nada, pero también en este proceso de recorrer el país que estoy haciendo, me he encontrado con otros mitos, como por ejemplo el mito de que la IA es simplemente una tecnología más, que no tiene nada de innovador, o el mito de que la IA puede, puede hacer todo más impersonal, menos humano, menos auténtico, que nos puede llevar a perder nuestras características como seres humanos, porque ya estaríamos relacionados todos con la IA. Y entonces muchos dicen, bueno, pero ¿dónde quedan todas las actividades que hacemos sin la IA? Uh -huh. Y entonces eso también lleva como a un bloqueo
entonces es mejor que no, que no la Reservar. articulemos, que vayamos más lentos. Claro, claro, esta sensación de temor que se puede tener ante el impacto y ante la relación que tenemos con determinadas tecnologías en general y ahora particularmente con la IA. Pero ¿tú cómo crees que se pueda ir mitigando este miedo o borrando, digámoslo así, en particular, obviamente, para los docentes, para los maestros y las maestras que tienen miedo y por lo tanto una resistencia? ¿Cómo crees que se puede ir ganando terreno? Si es que consideras que se debe ir ganando terreno, por supuesto, ¿no? Sí, a ver, es cierto, hay una serie de mitos inconscientes, pero también debemos tener claro que hay problemas reales que sí se pueden generar con la IA, que también ha venido documentando la investigación, como por ejemplo el aumento de la adicción a la tecnología digital, porque la IA emplea muchas estrategias psicológicas para mantenernos en ese proceso. Y entonces esto puede llevarnos a dedicarnos todavía más a las aplicaciones basadas en la IA y a olvidarnos de salir, de hacer paseos, de practicar el deporte, de hacer actividades en familia, de jugar al aire Ujú. libre, y entonces también puede aumentar el sedentarismo, como también todos los problemas de salud mental que ya son bastante fuertes por las redes sociales, pueden aumentar todavía más con la IA, como la depresión, la ansiedad. Asimismo, se ha mostrado que la IA puede aumentar la desinformación, el plagio, el acoso, puede llevar a que las personas se encierren más en sí mismas porque hoy, en este 2005 se están desarrollando los agentes, que es una nueva línea en la IA, entonces agentes conversacionales. Ujú. Entonces, estos agentes conversacionales están imitando cada vez más las emociones del ser humano, por lo cual las personas se están conectando más con estos agentes conversacionales, que a su vez, por las automatizaciones que tienen, pueden hacer una gran cantidad de tareas. Entonces, un estudiante o un docente hablando con un agente de IA puede buscar que el mismo agente de IA cree un formulario, lo complete, descargue la base de datos, sistematice la base de datos y luego presente el informe, revise el informe y se lo envíe al docente o a otras personas. Claro. Y todo eso mediante el diálogo, mediante la conversación. Entonces, todo esto genera más atracción y puede aumentar los problemas de orden psicológico y social. Entonces, tú me preguntabas, ¿hay salidas? Por supuesto, hay salidas. La solución no es luchar contra la IA, ni bloquear el acceso a la IA. Antes, por el contrario, debemos incorporar más la IA en la educación, pero esto lo tenemos que hacer con un modelo pedagógico sólido que nos oriente en el proceso, que nos posibilite tomar adecuadamente las diferentes decisiones, tanto en las autoridades como en los docentes, en los estudiantes y en los padres de familia. Y entonces aquí es donde debemos buscar modelos pedagógicos que nos puedan ayudar a orientar el uso adecuado y pertinente de la IA, para que la IA, en vez de generar estos problemas que hemos mencionado, antes fortalezca el desarrollo del ser humano y de las comunidades y eh, posibilite formar habilidades como la creatividad y el pensamiento crítico. Pero para eso, entonces necesitamos nuevos modelos pedagógicos. Y ahí una de las alternativas era la que yo mencionaba.
beneficio, la socioformación. Por ejemplo, ¿cómo hacemos en la socioformación? En la socioformación, lo que trabajamos es que antes de utilizar cualquier aplicación de la IA, lo que buscamos es tener claridad de hacia dónde vamos a trabajar con la IA, cuál va a ser el propósito, qué problema es el que vamos a analizar y resolver con el apoyo de la IA, un problema que sea de la comunidad territorio, como por ejemplo las adicciones, la pobreza, el desempleo, la alimentación poco saludable, el racismo, la contaminación, las basuras, el calentamiento global, la corrupción política, la corrupción económica y así sucesivamente. Entonces, para la socioformación, lo primero es tener claridad de cómo es que se va a utilizar la IA para contribuir a mejorar las condiciones de vida y cuidar el ambiente, abordando problemáticas. Y a esto es lo que se denomina el proceso de problematización. Y entonces, cuando ya se hace un proceso de problematización, el paso que sigue es buscar cuál es la mejor aplicación de IA, porque las IA tienen diferentes potencialidades o fortalezas. Entonces, para unas actividades es mejor ChatGPT, para otras Claude, para otras Gemini, para otras Copilot, para otras DeepSeek, etcétera. Entonces, tenemos que revisar estas distintas aplicaciones y en ese proceso de revisión desarrollamos habilidades de análisis y de comparación. Y luego ya cuando tenemos claridad de las distintas aplicaciones, pues tenemos que elaborar, mejorar o adaptar un determinado prompt. Entonces, al hacer esto, desarrollamos habilidades de creatividad, porque no es solamente tener el prompt, es también incluir distintas preguntas para interactuar con la IA. Tanto si utilizamos nosotros la IA o la utilizan los estudiantes. De tal manera que no podemos quedarnos solamente con la primera respuesta que nos dé ChatGPT o que nos dé Claude o que nos dé Gemini, sino que también tenemos que tener una serie de preguntas planteadas con distinto enfoque para sacarle el mayor provecho a esta inteligencia artificial. Y al momento de plantear estas preguntas, también estamos desarrollando pensamiento crítico. Luego tenemos que revisar, mejorar, complementar o incluso desechar las respuestas que nos va dando la inteligencia artificial. Pero ahí no queda todo. Luego también tenemos que argumentar el proceso. A ver, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me faltó? ¿Qué preguntas pudieron haber sido pertinentes? ¿Qué información fue inadecuada o llevó a que la IA no produjese bien su respuesta? Y también compartir esto con otras personas y recibir retroalimentación. Y durante el uso de la IA, estarnos autoevaluando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Será que estoy dando las instrucciones precisas? ¿Será que estoy cometiendo errores? Y así sucesivamente. Entonces, estos son algunas sugerencias que trabajamos en la socioformación para abordar la IA. Y entonces, al hacer esto, ya tenemos una mayor probabilidad de que la IA nos va a ayudar, por lo menos, a ser más analíticos y no quedarnos en la pasividad. Claro. Fíjate, acabas de decir muchas cosas muy interesantes que estuve aquí ya anotando, pero yo creo que el miedo, y justificado de alguna manera por todas estas situaciones que se presentan con relación a la inteligencia artificial,
Eh, no solamente para el docente, no solamente son para su proceso personal, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la sustitución, que tiene que ver con que parecería que nos rebasa por la derecha la inteligencia artificial, sino también algo que ya apuntaste, pero me gustaría, no sé si puedas profundizar un poquito más, el miedo de de los docentes al, al involucramiento de sus estudiantes con la inteligencia artificial y que los pueda rebasar, sobre todo a nivel de generar información en segundos, bastante sólida, al menos formalmente, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de revisión de esta que estás comentando, Sergio, pero ya por parte de los alumnos. Entonces, los criterios de valoración del desempeño de un estudiante, pues pueden cambiar completamente, ¿no? Quizá la amenaza de que los estudiantes, pues cada vez más jóvenes, o sea, cada vez más chicos de edad, puedan ya tener acceso a este tipo de herramientas y puedan solventar su educación de una forma, digamos, no adecuada desde el punto de vista de la escuela, desde el punto de vista del sistema educativo inclusive, o desde el punto de vista de la práctica docente. ¿Cómo ves y qué les podrías comentar a los docentes de cómo abordar conceptualmente y después quizá prácticamente este tipo de situaciones con sus estudiantes? Pues, a ver, yo creo que antes de la IA, ya la tecnología digital nos rebasaba en muchas cosas a los docentes, en información, en fuentes, en interacción a través de las distintas plataformas comunicativas, como estos sistemas de videoconferencia que se trabajaron tanto durante la pandemia. Ujú. Entonces, la mejor prueba de que la tecnología ya ha rebasado muchas cosas que hemos tenido en la educación fue lo que ocurrió en la pandemia, por el empleo de todos estos recursos de comunicación, de videoconferencia, de acceso a la información, etc. Y la IA, pues, expande muchísimo más esto, porque la IA se está convirtiendo en un recurso de fácil acceso para encontrar información sobre cualquier tema en distintas fuentes de manera fácil. Se puede hacer ya a través del WhatsApp o del celular. Entonces, ya el docente no es, no es el centro del conocimiento, pero eso ya estaba antes, eso con el desarrollo del Internet y de las redes sociales, eso ya había ocurrido, pero ahora es muchísimo más, o sea, ya, ya la información está en distintas fuentes y el acceso a esta información es a través de la inteligencia artificial. Entonces ya el docente tiene que entender que su papel no es respecto a la información, ni tan siquiera el manejo de la información, sino que su papel ante todo debe ser el de ser un inspirador y un tutor que oriente a los estudiantes en la problematización de su comunidad para construir soluciones colaborativas frente a los problemas que hay. Y que sean los estudiantes los que busquen la información en diversas fuentes, que la analicen de manera crítica y que luego la pongan en acción para estos procesos de problematización y de construcción de soluciones. Entonces, el docente, en este nuevo mundo basado en la inteligencia artificial, ya necesariamente tiene que cambiar de rol. Y ante todo, ese debe ser un rol de
mediador e inspirador, con, con, con un fuerte perfil interdisciplinario, porque debe tener también herramientas psicológicas, sociológicas, antropológicas y del ámbito comunitario y familiar para poder orientar a sus estudiantes. Ok. No, bueno, esto que acabas de decir tiene muchísimas implicaciones, Sergio. Ujú. Eh, Sí. te voy a hacer una pregunta porque creo que tiene que ver, más que pregunta, plantearte un tema que se deriva de todo lo que nos estás platicando ahora, eh, que tiene que ver con, a ver, la IA sugiere que es parecido como herramienta a la inteligencia humana, ¿no? Eso es lo que su propio nombre indica con todos los asegúnes, como decimos por acá, que, que, tiene que ver con la inteligencia humana. ¿Qué impactos tú consideras, qué impactos verdaderos de la IA vislumbras con relación a dos cosas? Insisto que ya lo apuntaste, pero me gustaría que profundizaras. Con, el, con relación al pensamiento crítico y la creatividad. ¿Habrá sustitución o habrá potenciación si utilizamos, y ya quizá más que utilizar, si nos involucramos con este tipo de tecnología? Pero el pensamiento crítico no solamente como una categoría de un programa de estudio, sino cómo funciona el pensar críticamente y cómo funciona la creatividad antes y después de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves este panorama con estos dos aspectos que no son, bueno, pueden ser curriculares, pero no son disciplinares, ¿no? Ujú. Pero que impactan sí o sí en el proceso de enseñanza. Bueno, a ver, la IA está llegando a la educación y se está convirtiendo en el centro de la educación, sea con optimismo, sea con resistencia, sea con bloqueos o sea con indiferencia. Claro. La IA se está convirtiendo en el corazón de la educación en todo el mundo, independientemente también de las condiciones económicas, de la clase social, etcétera. Porque igual que estamos viendo la IA en escuelas públicas de México, en ciudades, la estamos viendo en zonas rurales, en escuelas de zonas rurales, la estamos viendo en escuelas de Cuba, la estamos viendo en escuelas que están en la selva, en África o en Brasil o en Colombia. Y frente a esto, yo tengo un análisis frente al cual espero equivocarme. Ok. Y espero equivocarme y ansio equivocarme, y es que si sigue esto así como va, incorporándose la IA a pasos agigantados en las instituciones educativas, sin un modelo pedagógico, sin formación de los docentes, sin formación de las autoridades y sin claridad de las familias sobre cómo apoyar esto, vamos a ver cómo las habilidades de pensamiento crítico y de creatividad se van a ir estancando. Y efectivamente van a comenzar a generarse más problemas que beneficios, como por ejemplo los que yo mencionaba hace un momento, estos problemas de salud mental, de aislamiento, etc. Entonces, si no hacemos nada, o sea, si continúa este panorama como va, creo que vamos a ver más problemas respecto a la creatividad y el pensamiento crítico, que ya los hemos tenido muy fuertes en la educación latinoamericana antes de la IA. Entonces, si por el contrario comenzamos a pensar en un modelo, en un modelo pedagógico, en modelos pedagógicos que nos orienten en cómo combinar las habilidades humanas con las herramientas que nos ofrece la IA
podemos no solamente prevenir estos problemas que hemos mencionado, sino antes, por el contrario, potenciar más la creatividad, el pensamiento crítico y la iniciativa. Por ejemplo, podríamos buscar que con la misma inteligencia artificial desarrollemos la creatividad. ¿Cómo? Buscando emplear estas herramientas tecnológicas para determinar otras alternativas en el análisis y solución de los problemas, para organizar los datos que tenemos de una comunidad, que nos posibiliten identificar con más claridad vacíos o necesidades que a lo mejor no observamos en la cotidianidad. Asimismo, podríamos fortalecer actividades de creatividad implementando retos para crear prompts, de tal manera que con los estudiantes podamos buscar prompts que nos posibiliten analizar o resolver problemas con mayor profundidad y pertinencia, o modificarlos, o mejorarlos. Y luego con los mismos estudiantes evaluar las respuestas que dan distintas aplicaciones de inteligencia artificial. Asimismo, poner en práctica algo que yo mencionaba anteriormente, que es la interacción con la inteligencia artificial, y que consiste no solamente en crear el prompt, que ha sido la tendencia, sino en crear el prompt y también un itinerario de preguntas o un set de preguntas con distinto enfoque para interactuar con esa IA de tal manera que mejore la respuesta en términos de creatividad, innovación, y que aprovechemos lo mejor de su procesamiento para pensar en cómo transformar con mayor impacto las necesidades de la comunidad. Asimismo, podríamos crear con la IA juegos de expertos. Por ejemplo, darle un problema. A ver, tenemos el problema de las basuras en la comunidad. Y entonces crear en la IA varios expertos. Un experto que actúe como abogado, otro experto que actúe como biólogo, otro que actúe como médico, como enfermero, etcétera, o como ciudadano, y que desde su visión expongan distintos análisis y perspectivas frente al problema. Y entonces que el estudiante sea el que vaya orientando la interacción de estos distintos expertos a través de instrucciones o preguntas. Entonces, eso también puede ayudar a desarrollar la creatividad. Otro punto importante es emplear la IA no tanto para buscar respuestas a preguntas, que ha sido también la tendencia en esta área, sino ante todo utilizar la IA para explorar con profundidad distintas perspectivas de cómo entender el problema en sí mismo, más que comenzar a buscar soluciones. Claro. Entonces, eso, darnos el tiempo necesario para la problematización e interactuar con la IA hasta que logremos la mayor profundidad posible en el entendimiento del problema. Ahí también desarrollamos creatividad. Igualmente es importante identificar tendencias hacia el futuro que no estemos observando y pedirle a los estudiantes que busquen identificar esas tendencias con el uso de la IA. Como también creo que es importante combinar herramientas, no olvidarnos de las estrategias analógicas,
porque a Claro, veces en un entorno de IA puede ser que todo lo estemos trabajando con la IA y no, tenemos que también trabajar actividades en papel, en el pizarrón, eh, hacer carteles y luego apoyarnos en la IA para analizar lo que hemos hecho, para buscar otras visiones de las cosas. Y asimismo, pues también hay que hacer un análisis ético de cómo estamos empleando la IA, de las fuentes que siguió la IA, de los sesgos. Y entonces al hacer esto, desarrollamos pensamiento crítico. Eh, claro. Fíjate, no, bueno, buenísimo lo que nos estás platicando. Y fíjate que esto me lleva a pensar en algo que dijiste hace rato. Eh, em, Creo que hemos tenido a lo largo de los años, quizá décadas ya, y en consecuencia programas educativos, yo hablo en particularmente de México. Y tú dijiste algo, los docentes debemos cambiar, de pensar, dejar de pensar que debemos ser tal cosa y, es decir, la fuente de las respuestas, ¿no? De todo tipo, y ser un mediador y un inspirador. Son dos palabras que utilizaste. uh-huh, Pero esta idea de cambiar, tenemos décadas tratando de hacerlo. O sea, no, esto no es nuevo, ni uh-huh, llegó en la última oleada del sistema educativo. uh-huh, Eh, ¿A qué, ¿A qué crees que se deba esta resistencia a este tipo de cambio? ¿No? O sea, sí cambiamos, pero no uh-huh. necesariamente en este sentido. Así es. Entonces, y eso implica otra pregunta que ahorita te reservo para, si quieres, para ir Uh-huh. cerrando todo el tema. Pero de manera concreta, ¿a qué crees que se deba que el cambio no termine de darse en la comunidad docente con relación a su trabajo? Sí, a ver, aquí hay dos tipos de cambio. Antes de la IA, el cambio que se buscaba era que los docentes eh, fuésemos mediadores de, para que los estudiantes tuviesen mayor participación, para que los estudiantes fuesen protagonistas, para que los estudiantes aprendiesen por sí mismos con autonomía, de tal manera que se modificaran los métodos, pasando de un método expositivo a métodos participativos, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, los proyectos socioformativos, la gamificación, etc. En ese proceso de cambio estuvimos antes de la IA, pero la IA introduce un nuevo reto, en el cual no es suficiente cambiar las estrategias didácticas. En otras palabras, no es suficiente que el docente trabaje más por proyectos, por problemas, con la gamificación y que promueva el autoaprendizaje o la autonomía en el aprendizaje, sino que con la IA el docente debe ser un mediador que apoye a sus estudiantes para, para encontrar perspectivas más profundas en torno a los problemas y luego que las soluciones sean pertinentes y generen transformaciones en la comunidad. Y para ese proceso de mediación se requiere que paulatinamente los maestros incorporen un proceso de trabajo interdisciplinario. Ok. Un proceso de trabajo interdisciplinario. Entonces, yo lo que veo es que en el rol del docente cada vez se debe enfatizar más en la interdisciplinariedad para que pueda orientar a los estudiantes en el abordaje de los problemas con interdisciplinariedad.
y así se le pueda sacar el mayor provecho a la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, eh, se requiere que sea inspirador. ¿Y inspirador de qué? Pues Ajá, inspirador de una sociedad más inclusiva, más justa, que viva en paz y que apueste por el desarrollo social sostenible, en la cual los estudiantes aprendan a manejar sus dificultades y a prevenir todos estos problemas de salud mental que veíamos anteriormente. Entonces, el docente también necesita incorporar en su rol ujú, prácticas de, de salud, de salud psicosocial y de involucramiento con las familias y la sociedad. En otras palabras, saberes de la psicología, de la sociología y de la antropología, que es algo en lo cual poco se ha trabajado en la pedagogía. claro. O sea, hasta hace poco, en lo que más insistía incluso expertos mundiales de pedagogía, era que el docente ante todo tenía que ser un experto en pedagogía y que no tenía por qué manejar saberes de la psicología, la sociología, la antropología y de otras disciplinas. Y lo que nos muestra la inteligencia artificial es que en la medida en que los docentes comiencen a tener una visión más amplia, más interdisciplinaria y a incorporar en sus prácticas saberes de psicología, de sociología y de antropología, van a tener un rol fundamental en las próximas décadas y van a ser irreemplazables por la inteligencia artificial, porque eso no lo hace la inteligencia artificial. Ese papel le corresponde al docente. La inteligencia artificial podrá ser muy buena en ayudarle a los estudiantes a buscar información, organizarla, hacer tareas, hacer trabajos, presentar informes, ensayos, todo eso, pero no en cómo contribuir a resolver las problemáticas con una visión interdisciplinaria, que esto lleve al desarrollo social sostenible y que tengan un acompañamiento de un docente para poder afrontar sus dificultades cotidianas. Wow, sí, muy, muy revelador, Sergio. Dos preguntas muy sencillas, al menos para plantearlas, y las respuestas, pues lo más esquemática posible, para ver si los docentes se pueden llevar estas notas. Dos preguntas que en realidad son una misma, dividida en dos. ¿Cómo llegar a ser un docente inspirador? ¿Y cómo llegar a ser un docente interdisciplinario? Sabemos que ahí, que tú lo dijiste muy rápido, pero es bastante, es un proceso. ¿Cómo ser un docente inspirador y cómo ser un docente interdisciplinario? Uh -huh. ¿Cómo lo frasearías, Sergio? Uh -huh. Primero, con el ejemplo. Poniendo en práctica la IA en su propio trabajo, en sus planeaciones didácticas, en el diagnóstico socioeducativo del grupo, en el programa analítico, en la elaboración de recursos. Y entonces, en este tipo de acciones, articular distintas estrategias. Por ejemplo, en una planeación didáctica, vincular saberes de otras disciplinas o campos. Al momento de utilizar un recurso, apoyarse en la IA y mostrar ese proceso de cómo abordó la IA en el recurso y socializarlo y también modelar ante sus estudiantes cómo emplear la IA de tal forma que ayude a desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
Entonces, esa sería una posible acción a través del ejemplo. En segundo lugar, eh, acompañando a los estudiantes en el conocimiento de su comunidad y cómo irse apoyando en la guía para ir sistematizando la información, pero también para ir encontrando aspectos no observables, tendencias, sesgos, entre otras cosas. De tal manera que al abordar sus clases, los docentes siempre tengan como base los problemas que hay en el entorno y los estudiantes se focalicen en la problematización y en la construcción de soluciones de forma colaborativa, incluyendo la IA como un recurso más. Y poniendo en acción también varias cosas que platicábamos antes, por ejemplo, la interacción crítica con la IA, buscando determinar sus vacíos, sus alucinaciones, su falta de rigor, el posible uso de fuentes no pertinentes o las respuestas sin análisis, Claro. cuestionar los resultados que da la IA respecto al abordaje a través de contrapreguntas. Por ejemplo, se sabe que cuando uno le pide a ChatGPT o a Claude o a Gemini que haga un análisis crítico de un documento, generalmente la primera respuesta es una respuesta que trata de no herir la susceptibilidad de las personas, ¿cierto? Claro. Entonces es como una respuesta políticamente correcta. Pero cuando tú comienzas a interactuar con estas IAs, diciéndole, revisa de nuevo el documento, revisa de nuevo el informe, revisa de nuevo la solución, actúa con análisis crítico, incluso hasta con un tono hiriente, no tenga ningún temor de herir la susceptibilidad, la IA comienza a darte una respuesta diferente. Claro. Y luego, si le agregan nuevas preguntas, vuelve a revisar nuevamente esto, considera esto otro que no tuviste en cuenta. La IA comienza también a abrirse. Entonces, por eso es muy importante que el docente medie y oriente a los estudiantes en cómo utilizar la IA de esta forma. Igualmente, buscar que los estudiantes soliciten a la IA qué fuentes fueron las que se utilizaron en sus respuestas, dónde están esas fuentes, que incluso coloque las referencias completas y el link para acceder a esas fuentes y que luego los estudiantes puedan comparar la veracidad o no de la información. Asimismo, los docentes tienen que ayudar a los estudiantes a encontrar posibles sesgos en las respuestas, sesgos de izquierda, sesgos de derecha, sesgos de ultraderecha o sesgos incluso relacionados con que la Tierra es plana. Claro. Por ejemplo, entonces, el docente tiene que inspirar de cómo emplear la IA con análisis crítico también a través de su misma práctica. Pero si el docente emplea la IA solamente para que le haga la presentación, luego la copia y luego simplemente la utiliza, pues ahí no está siendo un ejemplo de nada. Si el mismo docente se deja llevar por los sesgos o no busca el mayor análisis y profundidad en las respuestas de la IA, pues tampoco está ayudando mucho a sus educandos. Y esto también se podría complementar con debates en torno a un problema y luego utilizar la IA como abogado del diablo para que analice las distintas posturas o análisis de los estudiantes, o que los estudiantes pongan a la IA a debatir y sean los estudiantes los que analicen las respuestas y la pertinencia de estas que da la IA.
Claro, sí, bueno, pues el reto para todos, para la sociedad en general y en particular para los docentes es muy interesante. Yo diría que más que inspirar miedo, creo que inspira, hay una especie de impulso, ¿no? Montarse en una ola, ¿no? Ujú. Donde podamos potenciar lo que hacemos y profundizar en lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacen los docentes de manera particular. Pues Sergio, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy rico. Creo que a los maestros les interesa mucho estos temas. Y ya nada más quisiera, porque así comenzamos nuestra conversación hace unas semanas que te invitamos a esta nueva transmisión en nuestro video podcast aquí en Red Magisterial, de un libro que publicaste en colectivo, el de la nueva escuela mexicana, un proyecto emancipatorio. Lo presentaron hace por ahí de un mes, más o Ujú. menos. Para cerrar, Sergio, aquí participas con un texto. ¿Qué, Ujú. qué, qué nos puedes platicar de ese texto así? Una mínima reseña para que los maestros estén interesados y que lo busquen en las Ujú. redes. Lo publica Ediciones Normalismo Extraordinario Ujú. y De la bueno, SEP, de la Secretaría de de la, Educación de Pública. la Secretaría de Educación Pública, Ujú. correcto. Platícanos un poquito de qué escribiste allí en este. Bueno, pues este fue un libro colectivo donde participamos varios docentes que nos hemos dedicado a trabajar mucho la nueva escuela mexicana por todo el país. Y a mí me invitaron a trabajar el tema de la nueva escuela mexicana respecto a su definición, principios filosóficos, epistemología, características, diferencias con otras propuestas educativas y también cómo poner en práctica la nueva escuela mexicana a través del programa analítico y la planeación didáctica. Este es un libro de acceso gratuito. Les podemos dejar aquí el link en este podcast para que puedan luego acceder al libro. Perfecto. Es el Pues, capítulo 3, todo capítulo el tema 3. de la conceptualización de la nueva escuela mexicana. Perfecto. Recuérdenme eso, la nueva escuela mexicana, un proyecto emancipatorio. Lo encuentran en lo coordina, perdón, Isaac y Basaí Ujú. Hernández Mijangos y Es- Erendira Piñón Avilés son ujú, los coordinadores, y Sergio participa ujú, con el capítulo 3 de este ujú, libro. Les ponemos la información en la descripción. ujú. Sergio, pues muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que estamos en este formato de video podcast aquí en Red Magisterial, y tú ya eres un autor de casa con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes y recordemos que la IA la podemos utilizar plenamente para desarrollar las habilidades humanas, para formar estudiantes más creativos, más innovadores y con mayor pensamiento crítico. Pero para eso nos tenemos que formar los docentes, por ejemplo, saber cómo vamos a solicitar una actividad. Si a los estudiantes les pedimos que hagan un trabajo escrito sobre la sociedad o sobre la familia, o sobre el movimiento, pues van a hacer un trabajo mecánico. Entonces, tenemos que cambiar también la forma de plantear las actividades. Y una forma de hacerlo es que los educandos se centren en la problematización de un problema de su territorio y que luego también socialicen todo el proceso que siguieron con el uso de la guía, si es que utilizaron la guía. Porque también no se nos debe olvidar que el acceso a la guía debe ser gradual. Yo recomiendo que la IA no se trabaje antes de los 12 o 13 años, Claro, por ejemplo, hasta que claro, no se desarrollen unas habilidades básicas y que después de los 13 años su incorporación vaya siendo de manera paulatina y siempre con articulación al desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. correcto. Pues con esa idea nos vamos. Sergio, muchísimas gracias nuevamente. Y Ujú. maestros, maestras, nos seguimos viendo en nuestra próxima emisión de nuevos video podcast para Red Magisterial. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo. Entre pares.
Docentes apasionados con la educación, como tú, comparten estrategias, consejos y prácticas en el aula. La estrategia consiste en una lectura en voz alta, realizada por los estudiantes. Mientras un alumno lee, yo como docente voy extrayendo y anotando las ideas principales en la pizarra. Esta acción tiene un doble propósito: fomentar la atención. Los alumnos se mantienen alerta, siguiendo la lectura y verificando que la transcripción en la pizarra sea precisa. Promueve la participación activa. Cada alumno tiene la oportunidad de leer y contribuir a la construcción del conocimiento. El editor invita a descubrir cómo los personajes de esta historia convierten el hambre en una extraordinaria aventura gastronómica. Entra a clubdelectores.com a reflexionar sobre si la inteligencia artificial nos ayuda a prosperar en el estudio. Entra a redmagisterial.com. La cuestión es: ¿cómo podemos enseñar a crear prompts que estimulen el pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes?